Hola, bienvenidos a nuestro video de hoy en el cual pretendo hacer unos breves comentarios relacionados con el ataque de ayer, como donde todos sabemos Estados Unidos bombardeó las posiciones nucleares iraníes. Para ello vamos a ver rápidamente algunos elementos y quiero empezar por el que creo yo que es el más importante, que es la diplomacia. La orden de bombardeo se produjo justo cuando la diplomacia estaba actuando. Hay que recordar que mientras Israel se oponía férreamente a que se le abriera cualquier espacio diplomático a Irán, Europa estaba en una campaña muy intensa de diálogos con el canciller iraní e incluso estaba explorando la posibilidad que Washington y Teherán retomaran negociaciones. Incluso hay que recordar también que fue el mismísimo presidente Trump quien había anunciado una espera de 2 semanas aparentemente para darle espacio a la diplomacia antes de tomar una decisión militar. Por ello que el ataque hubiera ocurrido en este contexto implica varias cosas muy serias. Evidentemente, Irán hoy se queda sin ningún tipo de estímulo para negociar. Si nos metiéramos en los zapatos iraníes, seguramente hoy Irán se siente traicionado y cualquier otro llamado a la diplomacia, Teherán lo va a interpretar como una pérdida de tiempo y muy seguramente como el preludio a una nueva traición. La otra forma de entender las negociaciones desde la perspectiva iraní es verla como una especie de mesa de rendición. Seguramente Irán dirá, bueno, ¿qué camino me ofrece una negociación más allá de una pistola en la cabeza? Y evidentemente eso es cierto. Incluso así se le ofrezca a Irán la posibilidad de mantener con vida al ayatolá, esto no sería un incentivo suficiente para que Irán reactive las negociaciones. El ayatolá de por sí que no le interesa vivir o morir como tal, y ya designó una secuencia de reemplazantes de tal manera que su muerte no implicaría la caída del régimen de forma automática. Acá quiero hacer un breve paréntesis, enfatizar que existe la tendencia malsana a entender que los cuadros de mando o que ciertas personas en una estructura militar pueden ser centros de gravedad. Creo firmemente que esto es un error. En una confrontación, un bando intenta destruir o bien la voluntad, o bien las capacidades, o bien la estrategia del adversario. De manera que neutralizar cuadros tiene un impacto a lo sumo residual y nunca, nunca traerá el fin del adversario totalmente o a secas. Pero cerrando este paréntesis, que es otro tema, y volviendo a Irán, si Estados Unidos quiere volver a las negociaciones sin que sea una mesa de rendición donde los iraníes no se van a sentar, obviamente, seguramente deben ser muy creativos en la Casa Blanca para poder ofrecer una metodología que le ofrezca algún tipo de atractivo o algún tipo de ganancia a Teherán. El segundo elemento, después de la diplomacia y derivado del ataque de anoche, y siguiendo en una línea de lo estratégico, tiene que ver con la credibilidad de Estados Unidos en el mundo. Una cosa es hacer una finta, engaño, y otra muy diferente es falsear unas negociaciones. Este comportamiento impredecible y a veces contradictorio ha sido una constante en la administración actual. Y hay varios ejemplos. Trump se ganó el voto latino en campaña y hoy muchos sectores latinos, particularmente mexicanos, cubanos y venezolanos, refugiados en Estados Unidos, se sienten de alguna manera traicionados por las restricciones tan duras que la administración actual ha impuesto a la comunidad latina. Migrante ilegal o migrante legal, no importa, da lo mismo. También Washington presionó a México para negociar ciertas cosas bajo la promesa de detener aranceles y apenas logró las concesiones que quería, traicionó su palabra y volvió a poner cierto tipo de aranceles. Con los europeos ha sido otra cosa bien peculiar. Los europeos, otrora aliados, han sido los más castigados política y comercialmente con la administración actual. Trump anunció duras sanciones comerciales a varios países y rápidamente retrocedió también. A Putin, además, en otro ejemplo, le dio 2 semanas para que detuviera las agresiones contra Ucrania y ya han pasado casi 2 meses sin algún tipo de reacción desde Washington. Incluso al interior de sus propios votantes, a quienes les prometió sacar a Estados Unidos de guerras extranjeras e interminables, y ahora está traicionando también esta orientación, está por meterse de cabeza en una confrontación seguramente muy larga y costosa. Y así la lista pudiera continuar hasta llegar al actual momento con Irán. Sin duda, este comportamiento impredecible de Washington y a veces contradictorio castigará seguramente su credibilidad ante el mundo, lo cual es demasiado costoso para cualquier potencia toda vez que le merma capacidad de mediación y sobre todo capacidad de liderazgo. Una potencia tiene que ser consistente con lo que dice, no hoy decir una cosa y mañana cambiar y decir otra. No en vano, desde el Vaticano hasta Europa, pasando por China y Rusia, han rechazado el bombardeo de anoche. El tercer elemento tiene que ver con Europa, el tercer elemento de este análisis, la cual pasa absolutamente al segundo plano.
por estos días, Trump de hecho había escrito mensajes bastante desobligantes contra el presidente Macron cuando éste intentó explicar la salida temprana de Trump de la cumbre actual del G7. Trump dijo, palabras textuales, en su red social dijo que Macron no perdía ninguna oportunidad para equivocarse. Estas, sin duda alguna, no son palabras cordiales para un presidente aliado, para referirse a un presidente aliado. Pero en adición, Europa está intentando establecer vías diplomáticas con Irán cuando Estados Unidos realiza este ataque. De cierta manera, las bombas antibúnker de Washington no solo destruyeron las centrales iraníes, sino que también hicieron volar por los aires a la diplomacia europea. Queda claro que Trump ve a Europa más como un lastre en lugar de verla como un aliado. La pregunta es hasta cuándo los europeos seguirán aceptando una subordinación humillante frente a Washington o si tomarán un camino independiente como por ejemplo buscar la posibilidad de un ejército netamente europeo. El cuarto elemento es China en este análisis. Acá varios colegas se apresuraron a decir que China se afectaría muchísimo por una posible derrota iraní. En lo personal creo que esto es una mirada realmente superficial e ingenua y me pego mucho a un análisis que hizo Evan Ellis recientemente donde analizaba este factor China y concluía más o menos lo mismo que concluyo yo. China no pierde en sí, seguramente estrechará aún más las relaciones que tiene con los árabes del Golfo, con quienes sostiene un comercio que ronda los 400.000 millones de dólares anuales frente a los 19.000 millones que comerciaba con Irán. Incluso que China se acerque más a los árabes le permite retomar el protagonismo de mediador que tuvo hace un tiempo cuando acercó a Irán con Saudita, rol que ahora puede ser fundamental dado el deterioro, como mencionaba hace un momento, de la credibilidad de Estados Unidos. La pregunta más bien es cómo interpreta China la inestabilidad que puede afectar el flujo comercial en la ruta de la seda. Recordemos que Irán ocupa y todo el Medio Oriente ocupa un lugar geográfico y geopolítico fundamental en la ruta de la seda. Eso sí puede ser una preocupación para China y buscará seguramente más temprano que tarde un Medio Oriente estable. El quinto elemento en este análisis tiene que ver con Rusia. Es posible que el Kremlin sienta en términos militares un efecto operacional en su guerra con Ucrania derivado de lo que está pasando en el Medio Oriente, toda vez que pierde a su principal proveedor de drones. En la medida que Israel o afecte seriamente la capacidad iraní de fabricación o sencillamente porque Irán se repliegue la escena internacional y ya no provea más drones a Rusia. Si esto es una especie de solución de carambola para el tema Rusia-Ucrania, solo lo sabremos en unas semanas, en la medida en que la intensidad del empleo de drones por parte de Rusia disminuya. El sexto elemento tiene que ver con el derecho internacional. Varias voces, incluso internas en Estados Unidos, están cuestionando la legalidad de la acción de bombardeo. Desde el plano internacional, una acción militar de este tipo debe hacerse exclusivamente en el marco del mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Incluso desde la perspectiva del derecho a la guerra, es ilegal atacar instalaciones que alberguen energías peligrosas y en caso de escaparse puedan causar daño indiscriminado, como en efecto lo es una represa o una central nuclear. Dentro de Estados Unidos también se discute si el poder presidencial alcanza para tanto o si esta decisión debió pasar por el Congreso. En todo caso, hoy el derecho internacional público y el derecho a la guerra pasan a un segundo plano, eso es prácticamente inexistente, favoreciendo en el plano regional directamente a Israel, quien actualmente tiene serias presiones internacionales por la forma ilegal en la que está conduciendo las operaciones en Gaza. Más bien, Israel más que nunca hoy se vende como el proxy de Trump y el facilitador de Estados Unidos en el Medio Oriente, con o sin derecho internacional de por medio, da igual. Aquí lo que interesa nuevamente y lo que sale sobre la mesa son los intereses nacionales por encima del derecho internacional. Mal momento para los abogados. El séptimo elemento, y siguiendo con Israel, tiene que ver con el balance de poder regional. Por ahora, Israel se queda sin competencia en el Medio Oriente y sigue siendo la única potencia nuclear regional. No obstante, Saudita y Turquía están haciendo el suficiente esfuerzo económico, político, pero sobre todo el suficiente esfuerzo militar como para ser grandes jugadores regionales. Hay que recordar que Saudita en este momento es el país que más presupuesto está invirtiendo en defensa por fuera de las grandes potencias. Incluso Saudita está igualando, superando a Rusia y tiene un stock militar bien llamativo. Ambos, Saudita y Turquía, incluso tienen programas nucleares y tienen el suficiente liderazgo político como para querer tener armas atómicas.
Por lo tanto, la pregunta se abre y es obvia. La siguiente competencia de Israel ya no será con Irán, sino será con Saudita o con Turquía. El octavo elemento de este análisis tiene que ver con el objetivo estratégico de la guerra y la pregunta de si habrá o no cambio de régimen en Irán. Sigo observando esta posibilidad como una posibilidad real, hay que decirlo, es real la posibilidad de cambio de régimen, pero no es altamente probable todavía. Irán es un actor religiosa y culturalmente mucho más complejo que Irak o el mismo Afganistán, por lo que hasta un hipotético asesinato del ayatolá no necesariamente implicaría una automática caída del régimen. Entonces se abre otra pregunta y es ¿cuál es el objetivo estratégico de esta guerra? ¿Lo nuclear? Ya está resuelto, pero seguramente esta solución sea transitoria y se reactive más adelante, con un Irán que puede calcular que de haber tenido el arma nuclear en este instante no estuviera pasando los malos ratos y los malos momentos que estamos viendo. El objetivo estratégico sería no lo nuclear, sino las capacidades misilísticas de Irán. Bueno, vale la misma respuesta anterior. El objetivo estratégico es entonces el cambio de régimen en Irán. Bueno, no es tan sencillo como lo acabé de mencionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico realmente en la crisis que estamos viendo en la actualidad? Esta ausencia de objetivos estratégicos sí que genera una mayor zozobra y una mayor incertidumbre y sobre todo nos deja ver que no hay una estrategia de salida clara por parte de ninguno de los actores involucrados en esta confrontación. El noveno elemento tiene que ver con las opciones iraníes. Aún hay mucha niebla por delante, pero podemos esbozar aún así algunos escenarios. El primer escenario, que Irán negocie, a pesar de todo. Esta negociación puede ser sencillamente una pantomima para una humillación, para una humillante rendición iraní, que se rinda, una mesa de rendición, lo cual no creo que Irán se preste tan fácilmente para ello, o eventualmente que sea una negociación no para una rendición, sino para convencer a Irán a sumarse a un consorcio nuclear donde un tercero le provea combustible nuclear con fines pacíficos. Irán pueda tener su programa nuclear sin que esté enriqueciendo uranio en su territorio, una especie de punto medio como lo mencionaba en otro video. Pero no creo que sea el momento de negociar. Como les decía al inicio, Irán en este momento no cree en ningún tipo de negociación. El segundo escenario, una guerra abierta donde Irán cierre el estrecho de Hormuz, ataque bases militares de Estados Unidos, incremente sus ataques contra Israel. Ayer mismo, después de los bombardeos, lanzó misiles e impactó varios sitios, decenas de sitios incluso dentro de Israel. Donde en este momento entre Israel e Irán había una especie de empate con una ligera ventaja a favor de Israel. En este escenario, sin duda alguna, Irán tendría mucho más que perder que sus adversarios, por lo que no sería tampoco tan viable de inmediato, una acción inmediata. El tercer escenario, y el que de pronto yo le veo un poco más de viabilidad, sería una serie de acciones combinadas entre terrorismo desterritorializado, aprovechando a proxies que ataquen blancos en muchos países, incluyendo, por qué no, América Latina, con lo cual nuestras comunidades de inteligencia debieran estar siguiendo de cerca, muy de cerca, el desarrollo de las opciones iraníes. Y esto se sumaría al escenario anterior de una guerra abierta en términos mucho más convencionales. Este escenario obligaría a que alguien tenga que poner botas en el terreno, ya que este tipo de retos militares no se resuelven desde el aire. La pregunta es si Estados Unidos estaría dispuesto nuevamente a poner estas botas y más aún para satisfacer la agenda de un tercer país más que la agenda propia, en este caso la agenda israelí. El último comentario tiene que ver con la noción de victoria. Lo más seguro es que esta guerra la gane Israel y la gane Estados Unidos. Pero independiente de lo que pase en el campo de batalla, la van a ganar en la narrativa, que es donde lejos tienen mucho más músculo que Irán. En una sociedad hiperconectada como la nuestra, la estrategia en las narrativas es fundamental. Por ello son recurrentes los comentarios superlativos de Trump y de su gabinete, calificando la operación como, abro comillas, una gran y hermosa y perfecta y espectacular y esplendorosa operación sin igual en la historia. Esto es crear una narrativa. Se trata de la misma estrategia usada por Irán en su esfera de influencia, donde les ha transmitido el falso y propagandista mensaje que el ataque de anoche no causó ningún daño, lo cual es ilógico, obviamente les causó un daño importante, pero también se parece mucho a la estrategia israelí, que Israel también superlativiza todo y envía mensajes similares a los de Trump, incluso recurriendo a
a mensajes virales como el que analizamos hace unos días, donde un supuesto general español decía que esta operación israelí era una operación tan perfecta que era la envidia de Londres y de Washington y demás cosas. Eso es crear narrativas más que hechos reales y fácticos. Falta ver entonces la evolución del hecho, la reacción de Europa, la reacción china, la reacción rusa y la misma reacción de Irán e incluso la reacción del movimiento MAGA, el cual se siente algo desconcertado y hoy ha sido muy visible ese desconcierto porque no esperaban verse de nuevo envueltos en una guerra en el extranjero. Hasta acá este video y los invito desde ya a ver el próximo seguimiento a la batalla en breve, a menos que algo extraordinario como nos tiene ya acostumbrados el presidente Trump ocurra. Como vengo diciendo hace un buen tiempo, hace un buen rato, qué buen momento estamos viviendo para estudiar geopolítica. Hasta pronto.